Esta mañana tenemos una palabra que le he titulado Una sorpresa en el camino. Una sorpresa en el camino. La verdad es que algunas veces cuando viajamos, cuando salimos de viaje, o cuando muchos salen, pueden haber sorpresas en el camino, inesperadas. Recuerdo que una vez viajando para Huehuetenango, había un bloqueo y nos quedamos con mi esposa en el camino varias horas y no contábamos con eso. Fue una sorpresa. Vaya que ella siempre carga algunas cositas para comer como buena viajera. Y le digo, lo tremendo es que aquí no hay nada. Y dice, pero ahí cargo yo en la bolsita. Por eso usted ve que mi esposa siempre anda con unas bolsitas. Hasta para venir a la iglesia creo que carga refa. Y bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? El desperfecto del carro, y algunas cosas feas que suceden a veces que nadie espera. Pero hay cosas agradables, hay cosas bonitas también. Recuerdo que una vez viajando a México, íbamos ya en México cuando todavía no había autopista de Guatemala para allá, sino que eran caminos así de 2 vías. Íbamos viajando y venía un carro con placa guatemalteca y se pasó. Ellos venían de regreso, nosotros íbamos y de repente el carro dio la vuelta y regresó y se paró adelante y era el apóstol Norman Parrish que venía de México. Nosotros íbamos y él venía con otros pastores y dice, los vimos que eran ustedes y pues por eso regresamos y ahí pudimos compartir, comer y fue algo muy bonito en otro país. Encontrar a alguien así es algo muy especial. Hoy voy a contar un poquito sobre Lucas capítulo 24 de 2 discípulos que tuvieron una agradable sorpresa en el camino. Así que vamos a leer, a ver, yo creo que en pantalla nos ayudan ahí para... Dice, he aquí, 2 de ellos, 2 discípulos, iban el mismo día que el Señor había resucitado, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dicen los señores comentaristas bíblicos que más o menos es 11 o 12 kilómetros de distancia. Sigamos leyendo. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Y qué era lo que había acontecido? Pues que habían matado al Señor, que lo habían crucificado y que unas mujeres fueron a ver a la tumba y que el Señor no estaba. O sea, la noticia nacional era que habían crucificado a Jesucristo. Entonces dice la palabra que iban hablando entre sí de todo lo que había acontecido. Estaban muy compenetrados, según ellos, de lo que había acontecido. Ellos estaban, miremos el siguiente versículo, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, no solo hablaban, sino que discutían
entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahí está la sorpresa del camino. Ellos estaban platicando y estaban discutiendo. Estaban poniendo sus argumentos, sus opiniones, estaban poniendo sus ideas de todo lo que había pasado. Entonces, lo que está pasando allí en el trasfondo de este diálogo, de este caminar, es que ellos están desanimados, ellos están tristes, porque habían crucificado a su pastor, a su líder. Según ellos, habían matado al Señor totalmente. Ellos no sabían que el Señor ya había resucitado. El asunto es que ellos eran discípulos. Ya habían estado con el Señor. Habían andado con el Señor. Tal vez no eran de los 12. Tal vez eran de los 70. O de los 120. O de las multitudes. A ver, pero ellos ya habían estado con el Señor. Y no entendían que el Señor había resucitado. No lo sabían. Dice el versículo siguiente, si nos ayudan los hermanos de multimedia, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Cuando dice que estaban los ojos velados, son los ojos espirituales que tienen que ver con el entendimiento. Tenían el entendimiento espiritual, los ojos espirituales cerrados. Porque para ver las cosas del Señor, para entender las cosas del Señor, se tienen que tener ojos espirituales, visión espiritual, un entendimiento abierto. Un entendimiento abierto para entender las cosas espirituales. Los ojos físicos, el entendimiento o el cerebro físico, los sentidos humanos que tenemos nos sirven para ver lo material. Los 5 sentidos es para ver lo material, para sentir lo material, para entender lo material. Pero lo espiritual, los ojos espirituales, el entendimiento espiritual, es para entender el reino de Dios. Por eso la gente no puede entender. Esos evangélicos madrugando el día domingo, en lugar de estar descansando, en lugar de estar reposando, ahí van a la iglesia. Es que ellos no entienden. Ellos no lo entienden. Qué ganas de levantarse temprano. Qué ganas de estarse bañando a las 5 de la mañana. Ellos no entienden. Qué cosa que dan diezmo, qué cosa que dan ofrenda. Tan tontos. Es que ellos no entienden. Ellos no saben, tienen los ojos
cegados, son ciegos espirituales, no pueden entender el reino del Señor. Mas aquellos que les ha sido revelado, mas aquellos que el Señor ha tenido misericordia y les abre los ojos, nos abre el entendimiento, podemos vivir en otra dimensión, podemos ver las cosas de Dios, entender las cosas de Dios, y en este caso algunos ven más y otros menos. Y algunos entienden más y otros menos en las cosas del Señor. Porque el Señor, entre más tiene el entendimiento abierto, tiene la fe en Él, el Señor le va a revelar más. El Señor se va a manifestar más. Pero si yo me porto incrédulo, si yo me porto necio, si yo me porto rebelde, duro, entonces me voy a quedar en este mundo, en esta tierra, en mi mundo, me voy a quedar encerrado. El versículo 21 dice, porque el Señor les pregunta, ¿qué estáis hablando? ¿Qué está pasando? Y entonces dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El Señor fue crucificado viernes, sábado, domingo. Resurrección. Dice, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Como diciendo, nos falló. Nos falló el Señor. Nosotros esperábamos. Nosotros habíamos creído que Él era el Mesías que iba a rescatar, que iba a redimir a Israel, que iba a rescatar a Israel. Nosotros creíamos que Él iba a libertar a Israel de esta esclavitud romana en que hemos vivido, de este imperio romano que nos tiene subyugados, que nos tiene esclavizados. Nosotros pensamos que Él nos iba a rescatar, nos iba a redimir. En el concepto judío, el Mesías era un guerrero, un hombre guerrero, un líder, un político que se iba a levantar, que iba a mover las masas y que iba a dar un golpe al gobierno militar religioso que dominaba Israel, que iba a haber un levantamiento y que iban a derrotar a los romanos y que se iba a convertir en rey. Y que el reino de Israel iba a volver a levantarse otra vez. Y entonces, ellos tenían ese concepto humano, humanista. Ellos se sintieron
frustrados, porque según ellos habían matado al Señor y se había acabado todo. El versículo 26, el Señor les dice algo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Mire, el Señor les dice, ¿no creen ustedes que era necesario que el Cristo padeciera y después entrara en su gloria? Porque en la lógica del Señor, en la lógica del reino de Dios, es muy diferente a la lógica del hombre. En la lógica de Dios, primero hay que servir para llegar a ser grande. Primero hay que perdonar para ser perdonado. Primero hay que dar para recibir. Es todo lo contrario a la lógica humana. La lógica humana se puede pasar encima de cualquiera con tal de subir. Puede atropellar a cualquiera con tal de subir, no le importa. Pero en las cosas de Dios hay que servir, hay que empezar de abajo. Y en el Evangelio muchas veces Dios nos da lecciones muy prácticas. Con mi esposa siempre estamos hablando, ¿te acordás cuando estábamos allá en tal parte? Sí, fíjate, me dice a veces, hubo un día en que un huevito duro fue mi comida para todo el día. Le digo, a mí me pasó igual. Sí, cuando salíamos a las fincas, a las aldeas, a las montañas a predicar. ¿Y quién iba a imaginar que Dios estaba dándonos lecciones? Dios nos estaba enseñando, porque en el Evangelio el Señor nos da lecciones prácticas. Y entre uno más es, ¿qué le pudiera decir? Entre uno dice, eso a mí no me gusta. Ah, papito, eso no te gusta. Te va a tener que gustar. Ay, Señor, pero es que eso yo no lo quiero. Ah, no lo quieres, mamita linda, pero lo vas a tener que querer. Ay, Señor, y estamos reclamando y estamos blasfemando. Y el Señor nos sigue enseñando para enseñarnos que se empieza de abajo, que Él es el Señor, que Él tiene control de todo, que no nos vamos a ir para allá ni para allá, sino que vamos a seguir aquí, pero Él nos va guiando, Él nos va enseñando, Él nos va dirigiendo, hasta que digamos, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es que en el reino de Dios, Él es el Señor. Él es todo.
Aleluya. Y estos discípulos, ay, es que nosotros pensamos, nosotros creímos, nosotros nos imaginamos. Y el Señor dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Sufrimiento antes de la gloria. La cruz antes de la grandeza. Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, y estando en la condición de hombre, Jesucristo se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Esa era la etapa primera. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Siguiente versículo. Por lo cual, ahora viene, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. Aleluya. De la humillación a la gloria, de lo más bajo a lo más alto. Es que como seres humanos no queremos pasar por lo más bajo. ¿Sabe qué se me imagina estos dos discípulos? Nosotros creíamos, nosotros pensábamos. ¿Hay cristianos así? Es que yo pensé que viniendo a la iglesia se me iban a quitar todas las enfermedades. Yo pensé que viniendo a la iglesia iba a tener bastante trabajo, me iba a venir bastante dinero. Yo pensé que al venir a la iglesia yo iba a salir de todos los problemas. Te equivocaste, papito. Te equivocaste si pensabas eso o si estás pensando eso. Más problemas te van a venir. Buenas noticias te tengo. Más problemas te van a venir. Pero no vas a estar solo. Porque ahora está el Señor, que está para ayudarte. Está para sostenerte. Así que deja de estarte quejando. Deja de estar renegando. Deja de estar comparándote. ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué aquella? Acaba de llegar y ya está testificando que le salió un buen trabajo. Acaba de llegar y ya está testificando que tiene casa. Y ya está testificando que aquí, que allá,
Y yo que estoy ahí sirviendo y que tengo años y que llevo años, a mí no me sale nada. Mientras no cambies tu actitud, mientras no seas humilde, Dios va a seguir tratando contigo. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces el Señor los escucha y dice, estos mis hijitos están desorientados, estos mis hijitos están desanimados, estos mis hijitos están descarriándose, se están enfriando. Estaba leyendo que Emaús quiere decir aguas termales, fíjese. Ya aparece Amatitlán. Aguas termales. Y alguien dijo aguas tibias. Y el Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por ser tibio. Y estos cristianos estaban entibiando, se estaban enfriando. Su fe se estaba enfriando por lo que habían oído. ¿Y qué les dice el Señor? El Señor está tratando de animarles. Está tratando de levantarles el ánimo, porque el Señor siempre viene para bendecirnos. Dice que Él da fuerzas al cansado. Él nos fortalece cuando andamos cansados, cuando andamos desanimados. Y le da fuerzas a aquel que no tiene ninguna fuerza. El Señor lo anima y lo levanta. Así que si estás pasando por desánimo, que te pareces a estos dos camino a Emaús, a estos dos discípulos, deja que el Señor obre en tu corazón y que el Señor te dé una sorpresa en el camino. Si la vida te ha dado sorpresas amargas, si la vida te ha dado sorpresas duras, difíciles, dale el lugar al Señor para que ahora te dé sorpresas buenas, sorpresas agradables, sorpresas donde te va a levantar la fe, te va a levantar el ánimo, porque el Señor nos levanta juntamente con Él. Aleluya. Dice el versículo 27, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor les empieza a hablar de las escrituras, quizá a refrescarles, a darles una retroalimentación. Y les está hablando de la palabra del Señor. Dice, comenzando desde Moisés. Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Y el Señor dice que empieza desde Génesis a enseñarles todo lo que tenía que ver con el Mesías. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 10, habla de que la simiente de la mujer, con la simiente de la serpiente, va a haber una gran batalla, una gran guerra, y que la simiente de la culebra le va a morder el calcañar a la mujer, pero la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza. Ella está hablando de Jesucristo.
que le iba a hacer una herida mortal a Satanás. Y les habla de los profetas. E Isaías dice en el 53 que como oveja fue llevada al matadero y no abrió su boca. Y así el Salmo 22, y son pasajes proféticos, pasajes mesiánicos que hablan del Mesías. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Jesucristo es el centro de la Biblia, de la palabra de Dios. Y dice que Jesucristo les está diciendo a ellos, les está enseñando, les está dando una cátedra. Imagínense que el Señor Jesucristo dé la cátedra. Wow. Yo digo, qué dichosos estos discípulos. El Señor Jesucristo les está dando un mensaje, dando una lección, dando una cátedra. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, llegaron a Emaús caminando. Caminaron los 11, 12 kilómetros y ni lo sintieron. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. No lo habían conocido. Ellos pensaban que era un forastero más. Ellos pensaron que era otra persona que andaba también de camino, un viajero. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, o sea, lo invitaron a una casa de ellos a comer. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Mire lo que dice el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando él dio el pan, cuando les dio de comer, ellos se acordaron. Este es el que nos dio la Santa Cena. Este es el que nos dio la última comida antes de que lo mataran. Él está vivo. Él está vivo. Este es Jesús. Ahí les abrió los ojos. Ahí les abrió el entendimiento. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Solo le reconocieron y él desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mire lo que hace el Señor. Solo llegó para animarles, solo llegó para abrirles los ojos espirituales, para abrirles el entendimiento. Porque ellos pensaban que era un profeta más. Ellos pensaban que era un siervo más que había venido. Y en este caso pensaron que era un viajero que se había unido con ellos. Pero el Señor no los dejó solos. El Señor dijo, estos están debilitando su fe, estos están dudando, estos van a regresar al mundo. Después de haber sido discípulos, estos van a regresar al mundo, pero yo voy a rescatarlos. Sabe que el Señor siempre está con nosotros. Cuando nosotros decimos, Señor, ya no aguanto. Cuando nosotros decimos, yo mejor me regreso,
de donde estaba a donde estaba. Cuando nosotros decimos, Señor, ya no más, ahí llega el Señor. Ahí está el Señor. Y quizá ni te has dado cuenta que el Señor ha estado contigo. Quizá no te has dado cuenta que hay en las noches cuando sientes la soledad, cuando sientes la opresión, cuando sientes el desánimo, el Señor está contigo. El Señor no te ha dejado. El Señor no te ha condenado. El Señor no te ha castigado. A pesar de, el Señor ha caminado contigo. Quizá no te has dado cuenta, pero el Señor hasta ha platicado contigo. Y yo estoy esta mañana para decirte que el Señor te ha acompañado en los momentos buenos y en los momentos malos. El Señor ha estado contigo porque eres su hijo, eres su hija, eres su discípulo, eres su discípula, y Él no dejará que regreses de donde Él te sacó, que regreses donde Él un día te trajo. El Señor ha estado contigo. Cuando el Señor les abrió los ojos, cuando el Señor les abrió el entendimiento, ellos reaccionaron y regresaron a Jerusalén. Regresa a tu casa, regresa a la presencia de Dios, regresa a buscar al Señor. No te alejes, no te enfríes. Regresa, que el Señor está vivo. Regresa, que el Señor te está esperando. Dice la palabra en Efesios capítulo 1. Y versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Siguiente versículo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te quiere dar espíritu de revelación. Dios quiere abrir los ojos. Dios quiere abrirle entendimiento. Ya no mires solo el problema que el diablo te ha puesto. Mira hacia lo alto. ¿De dónde vendrá tu tu socorro? Porque tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Levanta tu vista y mira hacia el cielo y dile: Señor, yo sé que la respuesta la tienes tú. Yo sé que el final tú lo vas a decidir. Yo estoy viendo el problema, pero tú tienes la solución, Señor. Abre mi entendimiento, abre mis ojos espirituales para que pueda ver y pueda entender lo que tienes para mi vida. Amén.